Bueno, ahora sí, buenos días, buenas tardes, más bien ya buenas tardes a todas y todos, a todes. Muchas gracias por estar acá en este último encuentro de lectura compartida de estas jornadas. Un poquito que justo iniciamos un poquito tarde porque estamos ya con los últimos pormenores para darles a conocer las jornadas, las próximas jornadas, las jornadas 2026-2, que van a estar dedicadas al desamparo psíquico. 25. Entonces, pues bueno, estábamos justamente viendo algunos de esos detalles y próximamente también ya estamos en programación para el 2026. Entonces, el día de hoy van a por ahí recibir también una encuestita, tanto para saber quién nos acompaña de manera presencial en el seminario de Walter García, que es este próximo mes. Estamos ya como unas 3 semanitas de ese seminario que va a ser presencial. Y también, pues, qué piensan, qué tienen, de qué tienen ganas, qué autores quieren que estén en el 2026, cuáles sí, cuáles pues no les encantaron tanto, ¿no? Los invitamos a que sean lo más honestos posibles, porque al final lo que ustedes nos comparten, pues nos sirve un montón a nosotros, ¿no? Al equipo. Entonces, pues bueno, dados estos comentarios, parroquiales, agradecerles mucho que estén aquí en este último encuentro. Les decía yo, este encuentro es un encuentro preparatorio, para el seminario de Walter. Va a ser un seminario completo. A lo mejor hay por aquí personas que van a verlo, que están ya inscritas a las jornadas, y a quienes no, pues bueno, los invitamos. Van a ser 4 horas en viernes y 4 horas en sábado. Este encuentro va a ser muy enriquecedor, yo creo que para todos, porque mi impresión es que Walter nos va a compartir acerca también de la constitución subjetiva desde Lacan, digamos, ¿no? Va a ser todo un recuento. Un poquito estuvimos viendo el argumento, y viendo también las lecturas que nos está proponiendo pensar, pues nos hace saber, por supuesto, que el tema que va a estar abordando va a ser mucho en función también de compartirnos todo el recorrido de la constitución subjetiva en Lacan, en Freud, para llegar también a Lacan, ¿no? A ver todas estas vueltas de tuerca, todas estas nuevas cosas que va a ir como aportando, digamos, me refiero a Lacan, ¿no? Y en función de eso va a hablar tanto del juego, va a hablar del juego, del jugar, de la intervención con el trabajo con niños y con los más pequeños, con adolescentes también va a abordar. Incluso si da oportunidad, va a dar también algunas pautas del trabajo con el autismo, ¿no? Desde su corriente, desde su enfoque. Entonces va a ser un seminario muy completo, y extenso, por supuesto. Entonces, pues bueno, están todos cordialmente invitados, invitadas. Y a partir de ahí, él nos propone pensar el texto del creador literario y el fantaseo, la carta 52 y 2 notas sobre el niño de Jacques Lacan, ¿no? Son textos breves. Yo creo que si todos los leyeron, son textos muy cortitos, son textos breves. Me parece que no son textos muy complejos. Los dejó, de hecho, me parece como textitos bastante sencillos de abordar, que hasta yo pensaba, bueno, ¿qué les podré yo expresar? Al final me toca a mí hacer el recuento de las lecturas, pero la verdad que son muy sencillitos, ¿no? Son muy, muy, muy sencillitos. ¿Alguien quisiera decir un poquito a cómo sintieron las lecturas, qué pensaron en términos como muy generales? ¿Alguien tiene ganas de hacer algún comentario sobre el creador literario y el fantaseo de Sigmund Freud? ¿Quieren que vaya yo comenzando? ¿No? No sé si por aquí me aparece casi como si fueras a hablar, Mariano, ¿no, verdad? ¿No? Bueno, entonces voy aperturando un poquito el texto, el creador literario y el fantaseo. Este texto es muy interesante, yo creo, porque todos nos encontramos en este texto. Es un texto en el que Freud hace saber de qué manera el hecho de que
El neurótico, como le llama acá el sujeto, la persona, llamémosle como nos sintamos más cómodos, se encuentra en la observación cotidiana de Freud, él se encuentra con que en estos momentos de ensimismamiento, de estar abstraídos, el sujeto está fantaseando, ¿no? De hecho, es muy probable que a lo mejor por aquí haya alguien que ya no me está escuchando y que se encuentra fantaseando, digamos, ¿no? Él se da cuenta que hay un fantaseo constante en el neurótico, ¿no? Y se pregunta sobre este fantaseo, sobre qué dirá el fantaseo, y también se pregunta sobre la relación de ese fantaseo con el poeta o con el creador, ¿no? Con el artista, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? El creador literario. Y en función de eso llega a algunas premisas que son justamente las que nos está compartiendo. Por un lado, nos dirá la primera y la que yo creo que nos interesa bastante a nosotros en esta ocasión, porque en esta ocasión nuestro interés de este texto no es la obra artística, que en realidad sí es muy interesante, sino que se pregunta también sobre el niño, sobre el jugar y sobre el niño, y se pregunta em, sobre las primeras huellas del fantaseo en el niño. Y a partir de ahí, justamente lo que va a decirnos o hacernos saber es que el fantaseo no comienza en la vida adulta, como a lo mejor podríamos pensar, es decir, este fantaseo eh, que estamos en esta ensoñación en donde nos hacemos grandes escenarios, ¿no? O grandes diálogos, porque a veces son escenarios, a veces son grandes diálogos con otras personas. Todo esto, va a decir Freud, no comienza en la vida adulta, sino que comienza en el niño y en la primer como rastro de estas ensoñaciones las tendrá el niño en el juego. Entonces va a decir algo muy interesante, me parece, porque lo primero que va a decir es, el niño fantasea, pero el niño lo pone en acto, lo pone en el juego y además ahí sin querer queriendo nos pone un estatuto sobre el juego, ¿no? Porque lo que va a decir sobre el juego es justamente que hay placer en el juego y que no todo juego es proyectivo, si se fijan, porque un poco lo que está diciendo, ahorita lo vamos a ver, porque cuando dice la fantasía tiene determinados cualidades, y que va a poner además también en el juego, lo que hará saber es que no todo lo que está en la fantasía, por decirlo de alguna manera, es proyectivo, ¿no? A mí me gustó mucho pensar como esa noción del juego, porque de hecho a veces tenemos este acercamiento como con el juego que tiene que ver con que si el niño juega de determinada manera, entonces nosotros interpretamos su realidad, vamos a decirlo así. Y él va a decir, pues no solo el juego dice la realidad del niño, porque en esa fantasía ya hay otras coordenadas que van a tener que ver con el juego en función del pasado, del presente y del futuro, porque eso lo va a decir un poco de la fantasía. Es un tema interesante. Estaba yo recordando ahorita que no me acuerdo si estamos 2025, 24, 23. Creo que en el 2023 tuvimos justamente unas jornadas dedicadas, algunos recordarán, al tema de la fantasía, el fantasma y la fantasía. Y en realidad es un tema que solemos decir como rápido, pero las posturas que se tenían desde las corrientes distintas del psicoanálisis sobre la fantasía son muy distintas, ¿no? Tuvimos autores que lo hablaron desde el fantasma en Lacan, tuvimos quienes lo hablaron desde la fantasía en Freud, como hoy lo vamos a hablar, y desde la fantasía en Klein, y de hecho cambian mucho, o sea, las nociones que tenemos de fantasía en el psicoanálisis son muy distintas. Cada una, me parece, tiene una parte muy enriquecedora. Por ejemplo, para Klein, la fantasía es una matriz, digamos, que echa a andar, de hecho, el pensamiento. Entonces, tiene una connotación constitutiva fundamental, vamos a decirlo así, ¿no? Muy fundamental y que viene este, desde el bebé en días, digamos, en días de nacimiento, porque eso ellos hablan todavía de la relación con el cuerpo biológico. Pero bueno, no me voy a continuar en ese sentido porque voy a continuar con la noción de Freud, en donde lo que va a decir Freud es que en las fantasías hay algo que tiene que ver con lo placentero, ¿no? Hay un placer cuando estamos en esta ensoñación, no sé, voy a inventar. O bueno, si alguien quiere compartir una fantasía o una ensoñación, está completamente invitado a hacerlo.
prometemos no, no interpretarla, no cometer ninguna salvajada, pero digo, me voy a inventar una, ¿no? Que tendría que ver, no sé, que yo viniendo al consultorio, atelier el día de hoy, me imagino que este encuentro va a ser magnánimo, va a estar precioso, que habrá, no sé, lo verán muchos colegas, que entonces, no sé, lo va a ver San Freud, San Lacan, y entonces habrán dicho que somos la mejor comunidad del psicoanálisis latinoamericano. Entonces, tendremos esta ensoñación y esa ensoñación tendrá ciertas condiciones y ciertas particularidades que ya les contaré. Pero bueno, antes de que pase eso, sí, Estefanía, te escuchamos. Ahorita que estabas hablando de las fantasías, incluso hay fantasías como muy generales y muy de época. Yo he escuchado ya 3, 4 veces, incluso yo misma, fantasías en consultorio de ganarse la lotería, por ejemplo. Sí, yo creo que todos hemos soñado con que nos ganamos, con que nos ganamos la lotería y qué vamos a hacer con el dinero de la lotería, ¿no? Entonces, como más o menos, como cuánto da la lotería, más o menos, bueno, no importa, ¿no? Que no me den los 100 millones, con 10, alcanza para mi sueño. Sí, de hecho, Freud lo que va a decir es que, bueno, él lo dividirá de esa manera, están los sueños, bueno, a ver, las fantasías se dividirán en dos, esto es importante mencionar. Las que tendrán estatuto de sueño diurno, que son las ensoñaciones en conciencia, y las que tendrán que ver con un carácter inconsciente reprimido. Digamos que son estas a las que justamente apuntaríamos también cierto trabajo de análisis, digamos, ¿no? Em, pero ahorita estamos hablando de las ensoñaciones y de la fantasía, digamos, con un carácter de sueño diurno, pero en general es lo que va a decir las fantasías tienen o un carácter bueno, por ahí de hecho yo subí a redes sociales, ¿no? Me burlé un poquito de Freud porque él dice que, no tengo aquí, no me traje, dejé en el piso de arriba el libro, pero bueno, dice que el deseos, las fantasías tienen un carácter del sexo. Entonces, él considera que las mujeres tenemos fantasías del deseo amoroso, es decir, que estamos en búsqueda de pues nuestro galán, ¿no? Del hombre que va a venir un poco como que a salvarnos y como tenemos unas fantasías amorosas. Mientras que del hombre tendrán que ver mucho más con la ambición y con el narcisismo. Yo creo que esto pues es chistoso porque ya no es algo que nosotros ya a este punto asumiríamos, pero al final da lugar a ese tipo de fantasías. Fantasías de lo amoroso, de lo erótico dirá también, de lo ambicioso y de lo narcisístico. Por ejemplo, no sé, lo digo así porque yo creo que aquí habemos mujeres y estoy segura que todas han tenido anhelos o fantasías relacionados con lo ambicioso y lo narcisístico, ¿no? Todas hemos soñado, no sé, un consultorio lleno, hemos a lo mejor soñado que hacemos una tesis de doctorado, que es no sé, un descubrimiento fenomenal, o sea, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero seguramente tenemos anhelos y tenemos fantasías que tienen que ver con algo narcisístico y algo ambicioso, ¿no? O bien hemos fantaseado con los millones de pesos que necesitamos para ser felices, ¿no? Entonces, bueno, todos estamos un poco en esa corriente y asumo con total seguridad que hay varones que han tenido grandes fantasías y grandes ensoñaciones amorosas o eróticas, ¿no? Que se encuentran a una chica que la enamoran a lo mejor o que ella los enamora, qué sé yo, pero todos hemos tenido este tipo de fantasías. Pero en general eso es lo que va a decir Freud. Hay esos cuatro tipos de fantasías: amorosos, eróticos, ambiciosos, narcisísticos, ¿no? Ya no asumiríamos que tienen que dividirse por hombre o mujer. Pero lo que va a decir ahí es que no solo existen de esos cuatro tipos, sino que además corren, hay algo muy bonito tanto en la poesía, bueno, en cualquier creación literaria, como en cualquier fantasía y también en el juego, porque va a poner esos tres aspectos como más o menos en el mismo estatuto, que va a decir que el tiempo, que hay como un anudamiento del tiempo, no sé qué palabra ponerle, es decir, el pasado, el presente y el futuro se anudan en la fantasía, ¿no? ¿En qué sentido? Va a decir, para que pueda haber una fantasía,
lo primero que hay tres tiempos, dice, la fantasía va a tener entonces, va a jugarse en tres tiempos. El primero, que tendrá que ver con que el trabajo anímico se anuda a una impresión actual. Por ejemplo, la que me inventé ahorita yo, ¿no? Que hoy tenemos un encuentro de lectura compartida y entonces todo sale magnánimamente y entonces, vamos, es convocado por em, por una tarea actual que es que hoy nos encontramos aquí en el encuentro de lectura compartida, ¿no? Supongamos que hay alguien aquí que no se anima a decir algo y entonces, no sé, esa persona dice algo así como, quiere decir algo, ay, gracias Lupita, muy amable, quiere decir algo y no se anima, entonces se va de este encuentro de lectura compartida y empieza a pensar todo lo que contestaría y todo el diálogo que tendríamos, ¿no? Y empieza su ensoñación en función de eso, pero empezó en función de una actividad que es presente. ¿Mm? Tiene, se apuntala, vamos a decir, en algo presente. Y luego dirá, esto se tendrá que remontar en un recuerdo infantil. Ujú. En un recuerdo infantil en el que un deseo no se ve cumplido, se ve insatisfecho. Ujú. Yo creo que un poco y por esto es que Walter también nos invita a pensar dos cosas. Ahorita vamos a ver uno, que es la carta 52, a Fliss, en donde justamente es una carta en donde Freud echa a andar el aparato psíquico en función de una máquina de escritura, ¿no? A mí me encanta, yo no sé qué ustedes piensan, pero de hecho la, la, mm, el estudio freudiano, digamos, que tiene que ver como un psiquismo, como una máquina de escritura, en general es la noción que a mí más me gusta de Freud, ¿no? Disfruto mucho todo lo que teorizó del aparato psíquico y del inconsciente como un aparato de escritura. Y estas nociones empiezan a echarse a andar a través de la Carta 52. ¿Alguien de aquí tuvo la oportunidad de leer la Carta 52? ¿No, no tuvieron oportunidad? ¿Nadie pudo leerla? Bueno, para yo decirles cosas, porque traje así como un resumencito rapidísimo, les voy a decir un poquito. Yo creo que, miren, si a este punto de su formación no han leído la Carta 52, terminando por favor el encuentro de hoy, leen la Carta 52, porque lo que es la Carta 52 y lo que nos pidió leer más allá del principio del placer, donde se habla del juego del Forda, lo van a leer y archileer y archicomentar y escuchar de otros analistas. O sea, es algo que sí o sí o sí, no sé, a lo mejor hay textos que puede ser que no se lean, pero la Carta 52 y todo lo que se teoriza acerca del juego del Fordá aparte es bien chiquito, o sea, van a tener en media hora, leen los dos, entonces sí hay que leerlos, sí es algo muy, muy importante. Pero lo que dice Freud en esta carta de 1896 a Fliss es que él está construyendo eh, ¿qué es lo que a él le interesa en este tiempo que se le considera prepsicoanalítico? Es el origen de los síntomas neuróticos, ¿no? ¿De dónde vienen los síntomas neuróticos? ¿Cómo se configuran? ¿Cómo se construyen? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué vienen esos síntomas y no vienen otros? Digamos, eso es lo que él está haciendo a partir de justamente empezar a discriminar si hay neurosis de transferencia. Bueno, eso va a venir un poco después, pero está diciendo, bueno, qué tipo de neurosis de defensa le llamará en este momento, ¿no? Y lo que él va a decir es que él va a articular varias cosas. Una, que va a ser la memoria, porque justamente lo que hace Freud en el texto de la carta 52, bueno, no es un texto, para nosotros sí, pero es en una carta, lo que va a decir es cómo opera el psiquismo para empezar a construir los recuerdos y cómo a partir de ellos en un futuro tendrán lugar los síntomas. ¿En qué sentido? Me voy a describir. Lo que va a decir es lo siguiente. El aparato psíquico está constituido como una máquina de escritura. Y a partir de esa máquina de escritura, el aparato funciona a través de sistemas, ¿no? Como sistemas o capas, no sé cómo ustedes lo quieran decir, en donde el aparato va inscribiendo las memorias, ¿no? Las experiencias que vamos teniendo van generando inscripciones, ¿no?
marcas, huellas némicas. Aquí empieza justamente la noción de huellas némicas, ¿no? Y estas huellas némicas, va a decir él, en realidad no se viven en un tiempo, se viven al menos en dos tiempos, eso es lo que va a decir. No sé si ustedes recordarán esta noción, que es esta noción de Nastraglich, ¿no? Que es decir, entonces los síntomas neuróticos aparecen porque en un primer momento se vivió una experiencia que fue traumática o fue vivida de manera pasiva. Va a decir traumática, en este texto va a decir traumática porque está considerando todo lo sexual. Consideremos que todavía está pensando la teoría de la seducción, ¿no? Se vivió de manera pasiva o fue traumática o no se comprendió, pero quedó cierta marca y en un momento posterior, en un segundo momento, o sea, a posteriori, a Nastraglich, se entenderá lo que está pasando con esa vivencia, ¿no? Se comprenderá, acá obviamente va a decir que es considerado posiblemente para la pubertad, ¿no? Para la llegada de la pubertad, esta vivencia tendrá generará, vamos a decirlo de alguna manera, otra marca que le dará otro sentido y entonces podrá configurarse el síntoma, en un sentido como muy, muy, muy laxo, ¿no? Es bonito como volver a pensar en Freud. Pero un poco lo que va a decir es que las vivencias que tenemos generan ciertas memorias, ciertas huellas némicas y que no se borran, ¿no? No se borran, sino que se reescriben, ¿no? Están en una constante reinscripción, vamos a decirlo, ¿no? Y que cada vivencia se va reinscribiendo. Esto es importante porque esto, por supuesto, tiene que ver con nuestra noción de realidad y tiene lugar también en función de por qué nosotros consideramos no sé, pienso en la frase de Lacan de que lo que nos importa no es el pasado, ¿no? Sino de lo que se dice de ese pasado, por ejemplo, ¿no? Y que un poco lo que intentamos hacer nosotros, o nuestra propuesta es también esta reescritura, ¿no? Bueno, también lo dice, como ya lo había dicho Eric anteriormente, la santa patrona de Pierre Blañer, también ella tendrá como esta propuesta, ¿no? ¿Por qué esto es importante? ¿No? Porque lo que va a decir Freud, el creador literario y el fantaseo, es que la fantasía, entonces, es decir, bueno, se deviene, digamos, en una vivencia actual, pero en realidad, eso es lo que va a sumar, en realidad se apuntala no en la vivencia actual, sino en la vivencia infantil de un deseo que no fue satisfecho. Y entonces, bueno, aquí viene la herida narcisista. Todos estamos insatisfechos y por eso ensoñamos, ¿no? Entre más insatisfacción del deseo haya, más ensoñación hay, más bien, ¿no? Más fantasía hay. Y yo creo que este es también un rasgo, un lindo rasgo de pensar la clínica, porque obviamente esto nos diría que un paciente que él mismo lo dice, ¿no? La patología también así lo dirá, ¿eh? No lo digo yo, lo dice Freud, no es palabra prohibida para él. La enfermedad también vendrá en función de cuánto fantasea ese paciente. ¿M? Y yo lo pensaba como un elemento a pensar, porque evidentemente no hace tanto estábamos hablando, por ejemplo, de ciertas personalidades muy proyectivas, ¿no? En donde todo el tiempo pareciera como así, casi como si la fantasía o la ensoñación se esté colocando se esté montando todo el tiempo en la realidad, digamos, ¿no? Entonces siempre hay esto de buenos, malos y se vive en este sentido como una fantasía también, ¿no? Yo pensaba también en un paciente que me narraba, por ejemplo, todos sus diálogos fantasiosos. Es alguien que suele llegar muy, muy, muy tarde, ¿no? Y entonces sí, me contaba todo lo que se cuenta en todo el tiempo que llega tarde. Ujú. O sea, que va a llegar, todo lo que le va a pasar, todo lo que se va a encontrar, el diálogo que tiene con la persona con la que está esperando, digamos, ¿no? Y entonces, ¿cuánto hay? Y esto evidentemente se apuntala en algo infantil familiar, eso sí, hay un significante, digamos, ahí muy, muy fijado y muy colocado de todo lo que tiene que costarle, ¿no? Porque claro que las llegadas tarde le salen muy costosas, digamos, ¿no? Entonces, como él está todo el tiempo incluso pagando con la fantasía también, digamos, todavía está sufriendo todo lo que le acontece, ¿no? Y entonces dirá
el tercer tiempo, te va a decir Freud. El tercer tiempo, por eso es lindo, porque la fantasía anuda estos tres tiempos, es el presente, porque está pasando algo en el presente, se apuntala en el deseo insatisfecho del pasado, pero además viene con un monto de placer. Y el monto de placer se origina a partir de el futuro. O sea, ¿por qué? Porque se crea una situación al futuro. El anhelo es hacia el futuro, ¿no? Entonces ya dijimos, no, pues hoy vamos a ser la mejor comunidad latinoamericana y entonces lo habrán visto, no sé, los que ahorita ustedes consideren para ustedes santos patronos, de cada escuela y corriente que vengan, y entonces el comentario que cada uno habrá hecho será no olvidado, digamos, ¿no? O lo que sea que a ustedes se les ocurra. Pero va a venir a través de ese deseo, de ese deseo que no se ha sido satisfecho y que en la fantasía se ve cumplido y se ve satisfecho. Y por ahí es que también dice que como que tiene lugar pensar que lo haya relacionado o el nombre que se le haya dado haya sido sueño diurno. Ujú. ¿Por qué? Porque sabemos que para Freud un sueño es el cumplimiento de un deseo. Ujú. En ese sentido, el sueño diurno tiene también ese lugar, es también el cumplimiento de un deseo, ¿no? Dice algo así como el adulto al crecer permuta, ¿no? Una cosa por otra, pasa del jugar y el placer que le da el jugar al placer de fantasear, ¿no? Por eso le he llamado también sueño diurno, ¿no? Hay cierto monto de placer, pero lo que hace Freud también es decir que la diferencia entre el neurótico común y corriente, que por ejemplo somos todos nosotros, es que fantaseamos, es que el poeta y el creador y el niño están en un estatuto distinto, porque lo que va a decir es que ellos han hecho con esa insatisfacción, han hecho una sublimación, por supuesto, ¿no? Es decir, no solo se han quedado con lo insatisfecho porque la fantasía, pues, ¿qué hace la fantasía? La fantasía se nos acaba, se nos agota muy pronto. O sea, muy pronto tenemos que retornar de la ensoñación. O sea, muy pronto, chin, pues ya no, ya llegué tarde, o no pasó lo que yo quería, o gran tesis que tenía ya me la calificaron y me dijeron que de hecho es bien mala, ¿no? O vi a la chica que me gustaba y ni me peló, ¿no? Se agotará pues sí, con mucha prisa. Lo que va a decir es que el niño, va a decir, ¿no? El niño el creador, ¿no? Primero, pueden desear sin culpa, lo cual es bastante, ¿no? Hay un placer porque desearon sin culpa, es decir, estas grandes fantasías que al neurótico le son muy vergonzosas, ¿no? ¿Y qué hace el neurótico? Las oculta, ¿estamos de acuerdo? Hasta ahorita ya tiene un rato que yo dije que si alguien se animaba a decir alguna fantasía y nadie ha dicho ninguno. Entonces, muy contentos con sus fantasías, pues no están, digamos, ¿no? Pero, ¿qué hace el poeta y qué hace el niño? Lo ponen enfrente. No se avergüenzan de su fantasía. No, la construyen. Es más, hasta le dan, dice Freud, ponen el monto de afecto en justamente su creación, ¿no? Em, y dice algo así como que el creador comparte algo muy íntimo que para los demás parece intolerable a los otros, ¿no? Tiene la capacidad de que eso intolerable y vergonzoso lo puede compartir con los demás. Y yo creía en ese sentido es cierto, porque primero hay que considerarlo, a veces se nos olvida que el juego no es solamente justamente proyectivo, digamos, en ese sentido de que todo lo que esté diciendo el niño es real, ¿no? Hay muchas otras cosas que se están poniendo en juego, pero que además esto, em, que sí pueda ser vergonzoso, por ejemplo, puedo pensar, mm, no sé, lo que se me viene a la mente es un juego de un niño que su madre tiene em, un trastorno de alimentación, ¿no? Y en el juego el niño puede poner sin problema alguno la prohibición del alimento, ¿no? La mamá, no, vas a comer, porque, ¿no? Eso no, y, no, hay un,
pero él no solo se queda en eso, él continúa la escena, digamos, ¿no? O sea, él no solo hace ver eso penoso, vergonzoso, sino que además puede continuar con la escena, que al final, pues, por ejemplo, no sé, terminamos comiendo pizza, ¿no? Jugamos, incluso se va de eso. Ya pasa porque estoy pensando en el juego, incluso ya llega un punto en donde ese tema ya ni es tan importante, digamos, el tema de la prohibición de su alimento, ¿no? Pasamos como que a otra cosa, ¿no? Entonces pienso eso, eso es interesante, ¿no? Em, y además va a decir Freud, no solo hay un placer en función de esto, sino que además ya el simple hecho, déjenme ver cómo lo dice, este, ya el simple hecho de sublimarlo, de crearlo, ¿no? Ha liberado un placer. Déjenme ver si lo encuentro. Bueno, voy a leer otra cosa para que ya lo mencioné y me parece importante, ¿no? Dice, que a ver, aquí hay una crítica que podemos hacerle a Freud, ¿eh? Quiero decirla porque lo pensé y tal vez algunos lo pensaron. En algún punto Freud aquí está hablando del deseo como el anhelo. Ujú. Y hay que no decir si eso es bueno o malo, solo hay que ubicarlo. Ujú. Constantemente en el texto Freud está hablando casi como del deseo, como si fuera un anhelo. Entonces, bueno, nada más lo menciono, ¿no? El hecho de que las fantasías proliferen y se vuelvan hiperpotentes crea las condiciones para la caída en una neurosis o en una psicosis. Además, las fantasías son los estadios previos más inmediatos de síntomas patológicos de que nuestros enfermos se quejan, ¿no? En este punto se abre una ancha rama lateral hacia la patología. Esto es importante. Entonces, en pocas y muy resumidas palabras, lo que va a decir Freud es que el hecho de que las fantasías sean muchas o sean hiperpotentes, nos está hablando de que el paciente va que vuela hacia la neurosis, está en caída picada hacia la neurosis o incluso hacia una psicosis, ¿no? Y se acerca a la patología, digamos, ¿no? Entonces, es algo importante escuchar, ¿no? Este, sobre todo pienso, por supuesto, está hablando de pacientes, pues adultos, ¿no? Y bueno, va a decir otra cosa, tanto con respecto de la creación literaria y del juego. Bueno, hasta acá cómo vamos, antes de que pase a este punto. ¿Alguien quiere decir algo que se queda pensando? Sí, Estefanía. Gracias. Yo no entendí cuál era la crítica que se le podía hacer a Freud respecto a que igualara deseo y anhelo. Gracias. Sí, tiene que ver sobre todo con que desde una postura más lacaniana, por supuesto, el deseo no es un anhelo. El deseo no es quiero, por ejemplo, él habla de un sueño diurno, no sé, me voy a inventar algo, volverme millonario, ganarme la lotería. Eso es un anhelo. Ujú. Y aquí Freud está hablando en ese sentido de ese anhelo. En un sentido que me parece que más bien es una noción de un concepto que se va construyendo con el tiempo, con los años, con los autores, con las propuestas, es que el deseo es un motor. ¿Mm? El deseo es una fuerza, no es una meta. Ujú. Es algo que nos empuja en la vida, ¿no? Y en ese sentido no estaríamos hablando de la misma noción. Sí, Paola, ¿querías decir algo? Y sí, gracias. Sí. Es que no encuentro la manita. Adelante, Este, adelante. y justo en la página 129 Ujú, está muy claro lo que está señalando. Dice, el jugar del niño estaba dirigido por deseos, y pone como ejemplo el deseo de ser grande y adulto, ¿no? Pero como dices, a mí me parece que esa noción de deseo como el empuje hacia la vida, por decirlo así, es más lacaniano. ujú. Ujú. Sí, sí, y por eso lo menciono, porque acá Freud estaría, que en realidad me parece que Freud también va a hablar de esa noción que luego, o sea, que ya se vuelve lacaniana, digamos, pero lo va a hablar más apuntalado a la pulsión, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá no, o sea, sí hay que distinguirlo porque, a ver, también eso sí ya lo sabemos, Freud lo fue construyendo.
¿no? Entonces, como que en un texto iba a decir una cosa, pues, y bueno, Lacan también, y luego van a decir, pero sí es importante porque acá sí va a hablar de un deseo, de un anhelo de volverse el galán, por ejemplo, va a hablar de que el hombre casi que se quiere volver el galán, el niño, pues que tiene el deseo de ser grande. Estamos hablando de estas fantasías y estas ensoñaciones, pero a la vez sí se fijan cuando está hablando de eso está muy interesante porque yo lo pensaba, yo decía, a la vez sí habla de otra noción de deseo, no solo habla de la noción de anhelo. ¿Por qué? Porque está poniendo a jugar los tiempos al mismo tiempo, no sé, no. ¿Por qué? Porque sí está diciendo que se, sí se apuntala en un deseo insatisfecho infantil y nunca dice el deseo insatisfecho es cual o tal, si se fijan. Tiene ese Freud, ese cuidado solo en decir que ha habido una insatisfacción y que esa insatisfacción le hace ensoñar, ¿no? Entonces creo que de ahí, por un lado, aunque Freud está atravesando todo el tiempo, nos está diciendo los anhelos que persigue el neurótico, por el otro lado sí habla de algo que no se puede satisfacer, pero entonces no es un anhelo. ¿Sí me explicó? Por eso apuntala de ahí. Entonces es muy interesante como que este juego que estaríamos ya leyendo nosotros en Freud, en realidad, ya estaríamos casi como haciendo una lectura de Freud con la propuesta lacaniana, digamos, y con el saber que Freud pues siguió construyendo. Sí, Abraham, te escuchamos. Hola, también con esta cuestión del deseo, yo recuerdo que la maestra Julia nos comentaba que hubo varios como errores de traducción al momento de poder traducir justo esa palabrita en específico, porque se supone que dentro del alemán Freud utiliza como tres palabras diferentes. La verdad no me acuerdo cuáles son y tampoco estoy muy seguro de cómo pronunciarlas, pero una tenía que ver justo como con esta cuestión de la apetencia, de estas cuestiones de que, ok, el cuerpo pide tal cosa, ¿no? Y eso se tradujo como deseo. Luego está la otra que tiene que ver con, es lust, es como lujuria, como traducido literalmente, pero que tiene que ver con todas estas cosas de la pulsión, o sea, como de la sexualidad, de la cuestión del motor, de todo esto que entendemos como deseo ya más en Lacan, y también tiene que ver como con este deseo teniendo en cuenta la escena primaria, ¿no? Aquella falta como estructural. Entonces, creo que sí estaría interesante justo... me gustaría tener la versión en alemán para poder checarlo, pero en ese sentido ver como de a qué tipo de deseo es al que Freud se refiere dentro de esta lectura. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, Abraham, porque esto nos sirve, digamos, nos abona, claro, porque a nosotros en todo nos ponen deseo. No nos ponen deseo, a lo mejor estaría bueno que nos pusieran entre paréntesis, ¿no? Deseo inconsciente, ¿no? O anhelo, en este sentido nos serviría. Nosotros tenemos que hacerlo, es como un poco, tenemos que irlo leyendo y tratando de, en esa lectura, ir ubicando cuando está hablando como que de un lado y del otro, pero en un término muy general, sí tenemos que decir que si alguien llega y lee solamente el texto, da la impresión de que Freud está hablando del deseo como si fueran metas y anhelos, ¿no? Porque casi todos los ejemplos a los que remite, anhelo sería una meta, sí, podremos ponerlo sinónimo de meta. Porque, por ejemplo, hablo de ganarse la lotería, ¿no? Escribir un libro, lo que sea, ¿no? Que tuviera que ver, sí, con una meta. Y en general da la impresión que Freud está hablando de eso. Uno tiene que hacer un esfuerzo para ubicar la otra forma de deseo en la lectura de Freud, vamos a decirlo así, pero no es algo tácito para que, digo, porque también luego no hay que achacarle un poco, pero nosotros ya podemos construir esa lectura juntos, digamos, ¿no? Nosotros creo que sí lo podremos ya hacer. Sí, Eric, te escucho. Hola, Olivier, hola, grupo. Pues bueno, yo no me integro formalmente como a sus actividades, pero escucho bien, digo, esta vez. Pero digo, pensé mucho ahorita, me gustó mucho el texto, la verdad. Yo no lo había leído, lo estuve leyendo hoy. Sí me hizo muy bonito. O sea, yo creo que en nuestro imaginario tenemos como que Winnicott solo era la persona buena. El texto, bueno, ahí está que veo la coherencia, dije, me gustó cómo se escribió este momento. Y no sé, como Eric, fíjate que ya no te estamos escuchando, ¿eh? Nada más, nos quedamos hasta Winnicott era el buena onda y nos reímos contigo, pero ya nos quedamos ahí. No sé si puedas repetírnoslo. A lo mejor, ¿sabes qué? Si apagas la cámara, puede ser que nos ayude.
Eh, Ay, a ver, ahora sí, ¿me Sí, escuchan mejor? mucho mejor. ¿O me muevo? Sí, sí, mucho mejor. No, decía esta cosa del... bueno, tenemos esta imagen, ¿no? Como de cada autor y de qué hace, pero digo, mi punto era esta cosa, a ver, son varias cosas. Primero con lo del deseo, ¿no? Esta cosa, yo creo que hay que diferenciar justo, ¿no? Como entre paradigmas, ¿no? Justamente Freud, su paradigma es el cuerpo, ¿no? Entonces nos dice, ¿no? Justamente el deseo aparece como deseo insatisfecho, ¿no? Hubo una vivencia en el pasado que hay que volver a revivir, ¿no? Y es eso. Y con Don Lacan, que ya llegamos con el lenguaje, es justamente como el deseo del otro, ¿no? O es una estructura. Y creo que es muy importante ver este cambio, porque hay un texto bien fuerte de Deleuze, está bien cortito, que critica a Melanie Klein. Es que me doy cuenta que am, esta Melanie Klein intenta convencer a un niño, está jugando el niño, ¿no? Entonces dice a Melanie Klein, no, pues esta es odias a tu mamá, te quieres tirar a tu mamá, quieres matar a tu papá, y a lo que voy él le critica, es muy triste que el psicoanálisis desarticule cualquier am, deseo originario de cambiar tu realidad política, ¿no? O sea, si todo lo queremos remitir siempre a una vivencia, creo, por ejemplo, a la cosa edípica, creo que es muy importante esa cosa. Y pensaba mucho en otra cosa, ¿no? Pensaba mucho, como cuando decía Estefanía de la lotería, pensar igual otra vez en este paso de la inmixción de otredad, ¿no? Como que esa fantasía es mía o es del colectivo, ¿no? Porque creo que ayuda a pensar esto, porque si no, hacemos metafísica junguiana, ¿no? Ay, no, mira, es una mente colectiva, no, sino que es como, ¿de quién es esa cosa, no? Y Zizek lo trabaja mucho, ¿no? Con su articulación del marxismo con el psicoanálisis, que es la fantasía. Y esto que decías, Livier, de como que la fantasía se nos acaba, pensé justamente en la angustia del cumplimiento, ¿no? Como la angustia que algo se, como dicen, ¿no? Que cuando hay un sueño y justamente se acaba donde se cumple lo que se quería, ¿no? La angustia de la identificación. Y pensaba justamente, bueno, es muy triste que en psicoanálisis casi no estudiemos fenomenología, porque, por ejemplo, Sartre trabaja mucho como la diferencia entre también Pierre Lanier más bien, entre el yo pensado y el yo encontrado, ¿no? Como lo que yo pensaba de mí y lo que uno se encuentra, ¿no? Eso, y digo, y pensaba mucho cuando decía Freud de desear sin culpa, que dice, ¿no? El niño pues te puede mostrar su juego, no le importa si lo estás viendo y justamente por eso luego impacta al adulto o a quien ya tenga otra estructura, porque pensé que en el adulto digo, por eso recuperaba Sartre, él trabaja mucho del saberse mirado por el otro, ¿no? Como de, sé, como él, el de enfrente me mira, entonces él puede pensar esto de mí, y es una estructura medio compleja, ¿no? De, yo me imagino lo que X piensa de, me estoy viendo que me ve. Es un lugar muy curioso. Y esto que decías de las pulsiones creo que Freud es muy, ahora sí es fiel a su teoría, ¿no? Cuando divide esto que decías, ¿no? De ambición y erótica, como él que dice, ¿no? Dice, hay dos pulsiones, autoconservación y sexuales. Entonces creo que él es fiel ahí a su recorrido. E igual, ¿no? Como esto que dices tú, me agrada que Freud sí lo da a notar, ¿no? Que dice, pues sí, usualmente a la mujer se le educa más acá y al hombre más acá, pero no lo está, pero sí hace la anotación, ¿no? No es orgánico, ¿no? O sea, no es estructural, así dice, pasa por la cultura. Creo que es bonito que señala eso. Y bueno, nada más me callo con eso, pero justamente era de... Y me gusta una frase ya para que la última, la de, me gustó mucho, dice una parte bien bonita que dice, la gente preferiría confesar sus crímenes a sus fantasías, ¿no? Justamente en el crimen está un acto que puede decir, bueno, se hizo, o sea, no está implicado, pero en la fantasía es lo más propio, ¿no? Y justo como es lo más propio, yo creo que por eso Lacan se avienta a crear el fantasma, ¿no? Que justamente en la lógica del fantasma que dice, ¿no? Él lo quiere sacar, creo que de este lugar como de imágenes que van corriendo, dice, no, tiene una lógica, ¿no? Y que creo que es brutal esa ya aseveración. Pero bueno, seguimos con el recorrido. Gracias. No, muchas gracias a ti, Eric, porque pues nos recuerdas un par de cosas, creo que sí es importante. Sí, por supuesto que Freud está siendo pues fiel a su teoría. Efectivamente pensaba así, incluso a su teoría de la pulsión, estamos hablando de 1907, 1908, efectivamente lo ubicaste como muy bien el momento de la pulsión que él está hablando.
El hecho de que se apuntale también en lo cultural, también sí creo que es importante, o sea, obviamente. em, no que tengamos que interpretarlo, eso también, fíjate, yo lo pensaba en ese sentido de que es algo que, bueno, no sé si a todos les haya pasado. Pensaba en dos cosas que escuchándote querría como transmitir. Una, esta cuestión de la interpretación, ¿no? Que la interpretación cierra y mata, casi podría pensar en el sentido de lo simbólico, ¿no? Porque es cierto que muchas veces cuando estás en una formación muy freudiana, por ejemplo, o no sé, yo empecé un poco sola en el trabajo con los niños, ¿no? Y yo pasé por una etapa de interpretitis, o sea, no me apena como reconocerlo, digamos, ¿no? A veces todavía me aviento unas interpretaciones, ¿no? Digamos de muy kleinianas en ese sentido, no obviamente, muy kleinianas contemporáneas, digamos, que es una interpretación cerrada, ¿no? Esto es tal, o estás haciendo esto por aquello, qué sé yo, ¿no? Y todos, en realidad todos lo hacemos, porque cuando escuchas supervisiones, cuando escuchas en Ateneos, cuando escuchas o atiendes otros colegas que han venido por otros espacios también, pues bueno, no tenemos que decir dic papá, dic mamá, qué sé yo, para saber que estamos cometiendo una interpretación así a rajatabla, digamos, ¿no? No, es que tú estás muy enojada con tu mamá porque te hizo tal y cual, ¿no? O porque, no sé, a veces cometemos, y es cierto que la interpretación, y creo que eso es algo lindo de este texto, que Freud nos hace saber que no podemos hacer ese tipo de interpretación, porque no es una cosa lo que se está anudando en una fantasía. O sea, hay algo del presente, hay algo del pasado, y hay algo del futuro, digamos, ¿no? Entonces, si una interpretación no podría darle lugar a todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, eso que quería transmitir. Y por el otro lado, cuando dices que la fantasía es algo de lo más íntimo, claro, estoy de acuerdo con eso. A lo mejor yo puedo compartir que una de las cosas, por ejemplo, en donde yo más vi reflejada, bueno, no más, mi transitar por el análisis, yo salía y la verdad es que terminé siendo Z, digamos, ¿no? Hice un gran trayecto, pero una de las cosas que yo recuerdo y que siempre tuve muy latente fue cómo cambió mi pensamiento. Ujú. O sea, yo recuerdo justamente, sí, un pensamiento muchísimo más neurótico, digamos. Yo me acuerdo que yo me echaba unos diálogos con otras personas que yo digo, ay, no, o sea, yo me acuerdo ahorita y me muero de la risa, ¿no? De que, no sé, me podía echar una hora de un trayecto de un lugar a otro que yo había hablado con fulanito o perenganito o había actuado como si ese otro mayúscula me hubiera estado viendo. Ujú. Que ahora me muero de la risa. Pero fue una de las cosas en donde vi el transitar de mi análisis, digamos, ¿no? Que hoy puedo estar, pues, con mi yo, digamos, ¿no? Ya no tengo que tener ese otro enorme para que yo actúe como de acuerdo a lo que ese otro quiere que actúe, o ya no tengo que tener estos diálogos de insatisfacción, digamos, ¿no? Porque dije tal cosa que no, hice tal cosa que no, digamos, ¿no? El transitar de mi análisis se vio también en mi pensamiento, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy lindo también de pensar, ¿no? Como la fantasía, me acuerdo mucho que Margarita Moya decía que ella le impresionaba que no se hablara tanto de la fantasía y que tenga un lugar tan central en los análisis, por ejemplo, hablaba de esto, ¿no? O sea, el que nos pongamos a hablar de la fantasía deberían haber grandes textos. Ah, no, ese era Jaime del Palacio, que también decía, debería haber grandes textos sobre la fantasía y ¿por qué no hablamos de la fantasía tan más, ¿no? Este, mm, pero bueno, ya después también nosotros pusimos todas unas jornadas de fantasía y fantasma, entonces sí terminamos hablando mucho de eso, pero es cierto que no hay grandes textos, digamos, ¿no? No abrimos tanto cómo se transforma en el análisis eso. Bueno, sí, Ana, te dejo la voz. Hola, un gusto verlos. Primero me quedé pensando como en lo que nos decías de tu paciente que llegaba muy tarde, pero que hacía como, ¿cómo se llama? Bueno, que tenía como todos estos grandes diálogos. A veces, o sea, a mí me dio la sensación como de que la sesión empezó, pero contigo en su mente, o sea, así como, y ya después llegaba contigo en serio, pero finalmente
había un trabajo, ¿no? O sea, aunque sea ahí, quizás le resultaba, no sé si llamarlo amenazante o muy resistencial o lo que sea, pero creo que finalmente la función, o sea, tu función y el asunto en su mente estaba. Coincido con lo que decía Eric, como de lo de las fantasías y los crímenes, porque creo que, pues sí, son como pues nuestro estado pues, más vulnerable, porque o sea, las fantasías hablan como de las cosas que para nosotros no son, pues no son importantes, ¿no? Como más trascendentales. Y hablan pues, como mucho, yo creo que es lo que más habla de nosotros. Y en ese sentido, bueno, o sea, como que últimamente me he estado planteando que, o sea, cuando leí esta parte de como qué es lo que sueñan, bueno, soñaban las mujeres y los hombres en aquel entonces y que siempre está sujeto al tiempo y a la cultura, eh, pensaba que pues que eso todavía como que sigue pasando mucho, mucho ahora, pero eh, en el sentido, a ver, déjenme no debrayarme, ¿cómo lo organizo? Bueno, o sea, creo que, que todos tenemos metas y sueños y como más bien en esta cosa de las metas. O sea, yo lo que me he dado cuenta es que a veces como que hablar de las metas o los sueños profesionales como que no nos da tanta conflictiva, ¿no? O sea, nuestra megalomanía puede irse a que, pues sí, voy a fundar una teoría y voy a ser una connotada psicoanalista y bueno, así, ¿no? Uno cree que va a inventar el hilo negro, ya después la trayectoria, el análisis y la vida te van ubicando en que lo importante es trabajar bien con tus pacientes, bueno, por lo menos eso es lo que yo entiendo, pero cuando son cuestiones personales y como que, a ver, y como que cuando uno agota sus recursos o sacrifica muchas cosas por sus sueños profesionales, como que no hay problema, o sea, es algo socialmente aceptado. Pero cuando hay sueños personales, cuando otra persona va involucrada, por ejemplo, pensaba en crear una familia, ¿no? O sea, como hay gente que esto lo tiene como una meta muy importante y que de repente por situaciones de vida, se da cuenta que no se nos pasa, creo que nos pasa como más a las mujeres por la cuestión del reloj biológico, dices, ay Dios, pues si no consigo alguien con quien armar esto, pues esto se va a agotar, ¿no? Y lo quiero de este modo. Entonces, muchas veces se recurre a actos desesperados que nos meten en situaciones complejas, de las cuales a veces es muy complicado salir, pero por la meta de tener no sé, una familia. O sea, esta semana estaba hablando con un grupo de amigas de la universidad y bueno, somos varias, hay unas que tienen familia, otras que no, etcétera. Y nosotros, o sea, hay una que acaba de tener un bebé y nosotros lo que teníamos la sensación es que ella como que empezaban a llegar los 30 y ella como que estaba así de, güey, yo quiero formar una familia y tener hijos y no hay, o sea, como que no había forma. Y ella era una mujer que a nivel profesional y a nivel personal decíamos que era un cascabel, ¿no? Entonces, y cuando empezó a andar con su actual esposo, que es diametralmente opuesto a ella y muy conservador y muy dominante, como que ella perdió esa chispa. Entonces, la teoría del grupo de amigas era, pues esta sacrificó todo por su sueño. O sea, ella quería tener una familia, quería tener hijos y pues se sacrificó a sí misma. O sea, porque desde ese entonces ya no ha sido la misma, ¿no? Y nosotros lo pensábamos, pero pues nos daba mucho pudor decirlo, ¿no? Y yo no sé si es la depresión postparto, no sé. El punto es que nos dijo, sí me di cuenta que cometí un error, yo sacrifiqué todo por ese sueño, me siento muy, perdón por la palabra, muy pendeja por decírselos, pero me costó carísimo, porque ya no tengo carrera, tengo 2 hijos con este tipo
con quien o sea, a quien cada vez soporto menos. Entonces ella está como viendo la posibilidad de divorciarse, ¿no? Pero, por ejemplo, si ella, y bueno, ya está viendo vacantes y bueno, etcétera, pero si ella nos hubiera dicho que sacrificaba todo por un sueño profesional, como que creo que no le hubiera dado tanta vergüenza, a eso me refiero. Y, y cuando nos está hablando de un sueño personal, como que le dio, pero era un ambiente como de mucha pesadez. Entonces pensaba que muchas veces eso ocurre en la vida personal de los seres humanos y que nos da mucho miedo decirlo, porque esa era una fantasía como muy de ella, ¿no? Que para ella era muy importante y pues bueno, sacrificó muchas cosas, quizás hasta ahora no sabemos qué vaya a pasar más adelante para cumplirlo. O sea, entonces creo que quizás si ella hubiera admitido esta parte en un ambiente de confianza un par de años antes, quizás hubiéramos podido pensar en otras soluciones o en su propio análisis, que aparte dejó cuando empezó a andar con este señor. Ya no sé por qué estoy llegando a este punto, perdonen, pero bueno, el tema es que creo que, o sea, mi reflexión de la semana fue, hay veces que los sueños profesionales, sacrificar todo por ellos, como que no está tan penado como una situación personal, y yo creo que porque nos habla pues, de nuestra, como que toca nuestros puntos más sensibles, ¿no? O sea, de identificaciones, de historias, de temores, de fantasías incluso, y entonces ahí donde nos hace mucho ruido, y, y pues bueno, cuesta expresarlo. Y bueno, gracias. Fíjate que yo pensaba mientras te escuchaba en dos cosas con las que justamente el texto va también concluyendo, ¿no? Una, lo voy a leer, dice Freud, porque yo pienso que la familia puede tener un carácter de mito, ¿no? En la sociedad. Dice, por ejemplo, respecto de los mitos, es muy probable que respondan a los desfigurados relictos de unas fantasías de deseo de naciones enteras, ¿no? A los sueños seculares de la humanidad joven, ¿no? Bueno, nos ubican una humanidad joven, pero sí pienso en ese sentido, justamente, ¿no? En el tiempo de Freud, pues bueno, lo que decía respecto de las mujeres y lo amoroso, pues era, o sea, también no estamos diciendo que él mienta, era así, ¿no? Y hoy es cierto, es como si la mujer hoy tuviera la oportunidad de decir, más de decir que sus anhelos y sus metas son lo profesional que lo amoroso, digamos, ¿no? En ese sentido me sumaría. Pero creo que también deja decir un poco sobre los deseos, dice él, sobre los desfigurados, sobre las desfiguradas fantasías de naciones enteras, digamos, ¿no? O sea, algo de lo que se mueve ahí son las fantasías de lo comunal. Digamos, como dice Eric, con el cuidado de no terminar haciendo algo junguiano, digamos, ¿no? Que ya digamos que ya lo hagamos arquetipo, digamos, el mito, ¿no? Pero es cierto, o sea, algo de eso también, por ejemplo, pienso ahora puede haber una fantasía muy relacionado a la imagen, por ejemplo, no nos llamaría la atención la imagen, el cuerpo, ¿no? Hay un ideal sobre eso que obviamente bajo el estatuto de deseo que estamos hablando, que es el freudiano, digamos, ¿no? Por supuesto que ahí debe de ponerse también en cuestión en las fantasías, no solamente, no solamente como lo estamos mencionando, pero creo que en parte de lo que también mencionabas, ahí sí creo que vale la pena de repente ya desplazarse al fantasma de Lacan, digamos, ¿no? Porque al final uno cree que el otro espera algo de nosotros, ¿no? Y para esa mujer, el otro esperaba que ella fuera madre, ¿no? Que fuera lo que ella espera que se espere de ella, digamos, ella cree que se espera de ella, que el otro espera de ella, ¿no? Que quiere de ella. Entonces creo que ahí ya la fantasía ya no es solamente la fantasía del sueño diurno que estamos hablando, sino que ya es este fantasma que es matriz de una realidad, digamos, ¿no? Entonces ahí creo que luego vale la pena ya hacer este pequeño desplazamiento, que yo creo que Walter va a hacer de hecho, ¿no? Porque va a terminar diciendo cosas sobre dos notas sobre el niño. Pero bueno, sí, Ale, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Ahorita es la primera vez que puedo estar en la lectura en este semestre.
Nada más quería comentar del ejemplo que dio ahorita Ana. A mí me parece que sí convendría distinguir entre estos sueños de metas que tienen que ver como con un proyecto de vida, de las fantasías o las ensoñaciones, ¿no? Bueno, yo haría esa distinción. Ciertamente en el lenguaje popular como que lo hablamos así de, tengo el sueño de, ¿no? Tener un doctorado o X. Pero pensaba en este ejemplo, a lo mejor la fantasía tal vez sí la hubo en relación a cómo iba a ser su vida eh, con hijos, ¿no? O sea, como que ahí a lo mejor sí hubo una ensoñación, ¿no? O muchas, no lo sé, acerca de ese futuro, ¿no? De cómo iba a ser su vida, ¿no? Con sus hijos, ¿no? Con la familia. Y que a lo mejor ahora la realidad pues está contradiciendo, ¿no? Esa fantasía que se hizo. Pero sí me parece que por un lado está pues esto que llamamos sueños, ¿no? Profesionales o que tienen que ver, desde mi punto de vista, insisto, como con un proyecto, ¿no? Una meta, como lo estabas tú comentando, ¿no? Y por otro, pues estas ensoñaciones que nos podemos hacer justo sobre el logro, ¿no? De esa meta, ¿no? De qué es lo que vamos a alcanzar, ¿no? Y lo otro que quería comentar de la última parte que habías leído de este, como esta vertiente, ¿no? Que plantea Freud de los neuróticos, la psicosis, ¿no? Que no sé, actualmente lo veo en algunos pacientes que juegan mucho videojuegos y que luego sí invierten mucho tiempo en soñando en relación al mismo videojuego, o sea, como pensando cómo le van a hacer, ¿no? Y que de pronto sí los aísla de las relaciones sociales, por ejemplo, ¿no? Su desempeño académico baja mucho también, ¿no? Porque realmente no sé, se vuelve hasta algo como obsesivo, ¿no? Estar como fantaseando sobre estos juegos, ¿no? También tuve una paciente en pandemia que creo que también se prestó mucho, ¿no? No había mucho que hacer y creo que también las ensoñaciones diurnas, ¿no? Pues eran mayores, al menos yo lo vi en adolescentes sobre todo, ¿no? Como ante la ausencia, pues, de otros estímulos en la realidad, ¿no? O sea, como si el contexto en el que uno vive puede llevarte a lo mejor a que la ensoñación sea más activa, digámoslo así, ¿no? Porque en efecto, y aquí sí coincidiría con Freud, pues hay mucha insatisfacción, ¿no? Entonces, una manera de librarte un poco de eso es, pues, a través de tus fantasías, ¿no? Y de los sueños diurnos, es lo que quería comentar. Sí, muchas gracias, Ale, porque tiene mucho lugar el comentario y fíjate que además me haces pensar que es cierto, porque yo justamente algo que me pasó leyendo es que pensaba en la fantasía como más neurótica, que tenemos ejemplos muchos, pero pensaba en un par de pacientes con psicosis, ¿no? Y pensaba en su fantasía. O sea, me preguntaba y yo decía, bueno, sí, es que eso es muy interesante porque de hecho, ahorita me hiciste recordar cuando hablabas de estos pacientes que están en el videojuego como todo el tiempo, o sea, no salen, es como que si no salieran y continuaran en la ensoñación, ¿no? Que sí creo que es diferente, fíjate, me hiciste pensar, más bien me lo pregunté y ahorita me lo hiciste pensar porque es cierto que, por ejemplo, no sé, pienso en una ensoñación en donde alguien esté que es muy distinta, no es una ensoñación, no es un sueño diurno cuando un paciente no deja de trabajar, por ejemplo, y sigue pensando, ¿no? Te dice que no duerme porque sigue viendo cómo va a resolver, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que ese tiene una connotación. Y por el otro lado, esta fantasía, donde es cierto, pensaba, es que cuando estás con un paciente con psicosis, a veces es cierto, es muy delgada, no hay, es como que la realidad no parece, no sé cómo transmitirlo, ¿no? Es como que te hacen parte de su ensoñación. Entonces ellos te están platicando, por ejemplo, de estos pensamientos megalómanos, como decía Ana, ¿no? Y entonces, y cuando se encuentren ellos y todo lo que van a hacer, y entonces, y una sesión completa se puede ir en ello, ¿no?
cuándo van a tener y van a hacer y ellos siguen en su, pues sí, es como una ensoñación, digamos, ¿no? Es una ensoñación y te platican y todo lo que van a hacer y el disco que van a sacar y le van a decir a todos los hip hoperos lo poco que vale. Y entonces están en esta constante que me hiciste pensar en este tipo de paciente que tú narras, ¿no? Donde siguen en el juego y te hacen partícipe, digamos, casi de la ensoñación, pero sí parece que de repente ya hay una línea donde ya tiene otra connotación, que sí ubicas la diferencia con un paciente neurótico, que te está transmitiendo su fantasía, ¿no? Es que pensé esto, hice aquello, y ellos es como que estás atestiguando, yo diría, ¿no? Su ensoñación, que ahí creo que es justamente como esa línea entre un pensamiento y el otro, digamos, ¿no? Bueno, quería decir eso. Sí, sí, Eric, adelante para también dar los últimos pormenores del texto. Ujú. Sí, son dos cosas, pero con esto que decíamos, ¿no? Por ejemplo, esto que decía Ana de su amiga, creo que habla, bueno, pensé mucho en franja de la realidad, ven estos esquemas, el esquema del espejo, no, el esquema del jarro vertido, o sea, todos estos que trabaja Lacan, es muy importante, que lo vimos aquí con el tema que voy con Lisenberg, o sea, que nos decía, ¿no? El humano interactúa directamente con las cosas, ¿no? Nosotros mediatizamos con nuestra fantasía. Y aquí es donde vemos, bueno, clínicamente creo que hay que preguntarnos esta cosa del deseo del otro, ¿no? Como de quién es, ¿no? Como por eso es esta inmixción, ¿no? O es del otro hacia mí o yo de hacia él, ¿no? Pero es justamente cuando se vuelve super yo, ¿no? Y yo creo que el super yo es cuando algo corre así, que no mide mi realidad y se debe hacer porque se debe hacer y sin importar qué, ¿no? Y digo, y con esto que decía esta Ale, yo pensaba, y que iba a decir hace rato, pensé en la erotización del pensamiento, ¿no? Que trabaja mucho Pierre Lanier, pero yo pensaba mucho como, digo, igual la posición analítica que debemos tener justo, ¿no? Como qué cosas sí son socialmente aceptables y por eso yo como analista no cuestiono y cosas que como no están en mi yo, Eric, en mi línea, pues sí voy a ir a preguntarle, ¿no? Yo creo que esa es como esa cosa cuidadosa, ¿no? Porque bueno, pensé en el caso de que me decía, pienso, ahorita los chavos son streamers. Yo tenía un paciente que ganaba dinero ya siendo streamer ahí en Twitch. O sea, ya, o sea, lo que voy, y después perdió y ahora en una fábrica, ¿no? Entonces, quiero ver cómo, fíjense, o sea, como que hay algo difícil de la realidad. Y digo, con esto de la erotización, pensaba mucho como, mm, justo nos permite evaluar quizá qué hace conforme eso, ¿no? Digo, yo trabajo con adicciones y luego el problema es eso, ¿no? Cuando están volando, ok, pero qué, o con los adolescentes pasa mucho, ¿no? De que están volando, o sea, hay una idea maravillosa acá, pero yo siempre pregunto, bueno, pero de eso, ¿qué estás construyendo ahorita? ¿No? O sea, ¿qué haces en tu cotidiano no hay, ¿no? Muchos es eso, que la fantasía está en otro mundo, pero no hay nada acá. Y yo creo que pienso, es mi problemática que tengo si quieren con los análisis, es que llevar esta fantasía a que haga lazo, dicen, ¿no? O sea, mira, pues me gusta esto, lo llevo a ciertos lugares, hago ciertas cosas, no sé, creo que es donde debemos pujar, ¿no? Y bueno, era nada más decir eso, pero gracias. A ti, Eric, muchas gracias. Voy a decir las últimas cosas que decía Freud. Ahorita había pensado cuál era la conexión, pero ya escuchándote se me fue. Pero bueno, voy a decir dos cosas nada más. Una, que creo que sí era importante, decir que en la fantasía que estamos hablando, que me encanta que terminemos hablando del fantasma en realidad, porque al final el texto de Walter, digo el texto, la propuesta de Walter va a ser esa, va a ser todo ese recorrido. Pero mencionando nada más, Freud dice dos cosas. Una, que tanto en la creación literaria como en el juego, como en la fantasía, hay una condición que también se me había pasado de decir, que tiene que ver con, él le llama la escisión del yo, o los yoes parciales, ¿no? Que tiene que ver con que en la fantasía, en el juego o en la creación literaria, se divide el yo entre buenos y malos. Y los otros también hay una como distinción entre los yoes buenos y los yoes malos, digamos. Está hablando para hablar de la creación literaria, ¿no? Está este yo parcial que se divide para hacer personajes buenos, hacer personajes malos, ¿no? Hacer el héroe y el salvador, vamos a decirlo así, porque así lo menciona, ¿no? Que creo que es importante porque esta es una como cualidad de la fantasía, o que vamos a escuchar en la fantasía. Y la otra que dirá eh,
que no hay que olvidar justamente que cuando se comparte la fantasía, hay dos, bueno, le llama prima de incentivación o placer previo, ¿no? Por un lado está el placer de la liberación de las tensiones del interior de nuestra alma, eso va a decir Freud. El segundo va a ser que además, por ejemplo, hoy que hemos estado hablando de fantasías propias o hemos estado pensando y compartiendo las de otros, etcétera, además hay una ganancia también en la identificación con la fantasía del otro, eso va a decir, por eso nos gusta leer, por eso la creación literaria nos produce ese placer, porque nos encontramos en las fantasías de los otros, ¿no? Pero ya de manera pues como estética, ¿no? Y bueno, un poco cerraríamos con eso. Este, mm, Hasta aquí, ¿algún comentario, aclaración, algo que quieran decir? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todos se quedan a gusto con sus fantasías? Es que saben qué estaba yo pensando, me quedé un poco porque que siento que ya no nos daría tiempo para ver 2 notas sobre el niño, ¿no? Entonces, lo diríamos como muy rapidito y nos saltaríamos como de un tema a otro. Es un texto muy interesante, se los recomiendo mucho. No le encuentro ahorita una relación para que lo metamos con el tema de la fantasía, porque en realidad es un tema extemporáneo, pero voy a decir algo como muy, muy rápido, nada más para quien quería que lo abordáramos. En este texto, que son 2 hojitas, se le llaman 2 notas sobre el niño, pero en realidad parece que es como que una, pero eran 2 hojitas que se transmitieron por ahí y que tienen una intención de decir, bueno, es un texto en donde es el origen de por qué se piensa al niño como el síntoma familiar, vamos a decirlo así, ¿no? A partir de aquí se empiezan a crear ciertas nociones donde al niño Lacan lo ubica dentro del discurso y el deseo parental, ¿no? Entonces, justamente sobre eso se aborda un poco en el texto, sobre el hijo, no como un ente que nace como una tábula rasa y que entonces empiezan a volcar en él ciertas condiciones o ciertas cualidades, sino que todo lo contrario, el niño nace como respuesta a un deseo parental que tiene que ver con un síntoma de pareja y que dirá justamente, porque lo menciono porque me parece que por ahí está la intención de Walter de también terminar hablando de algunos casos sobre psicosis o patologías graves como autismos, porque en este texto también Lacan hablará tanto de la función materna como de la función materna y paterna, y dirá que algo muy mal andará o muy patológico andará cuando el niño que es síntoma, que esto no es algo problemático, es decir, todos los niños vienen a ser una respuesta al deseo parental, ¿no? Pero que lo problemático vendrá cuando este niño queda fijado al deseo de la madre. Eso es lo que va a decir Lacan en este texto, que queda como atorado, como única vía de goce de la madre, y que el padre además no puede hacer esta como desidentificación como con la madre, ¿no? En un término muy general, eso es lo que está diciendo Lacan. Y, y bueno, diría que eso es un poco lo que va a decir, dice muchas cosas, ¿no? Porque habla del hijo como un síntoma parental, incluso cuando ya se convierte en algo de fetichista, digamos, también como para la madre, ¿no? Para el deseo materno, ¿no? Lo digo nada más rápidamente para que alguien, a lo mejor no lo leyeron, pero no se queden con las ganas. Lo digo y así menciono porque tampoco nos da ni el tiempo ni el tema, digamos, ¿no? Sería como casi forzarlo un poco y irnos a otro punto, ¿no? Pero para que no dejen de leerlo, porque es un texto muy interesante, es rapidito. O sea, de hecho ni siquiera es un texto, yo diría que son, literal, son frases. Son frases de Lacan en donde Lacan hace ver que el niño es un síntoma familiar, entra en un discurso parental, ¿no? Cómo se instaura en el lenguaje, de qué va la función materna, de qué va la función materna, ¿no? ¿Qué pasa si estas funciones no se llevan a cabo? Y se acabó, ¿no? Eso es todo lo que dice. Pero se va a abordar en el seminario. Entonces, para que puedan darse el tiempito pues, de leer, ¿no?
El texto se llama Dos notas sobre el niño. Está en un librito que ya no se vende, lo tienen de hecho en la biblioteca de Atelier, ahí se meten jornadas 2025-2, donde dice Walter García, están todos los textos. Está Dos notas sobre el niño, está y los otros dos que mencionamos hoy, Carta 52 y El creador literario y el fantasé. Están esos tres textos están ahí en la biblioteca. La biblioteca está en nuestro WhatsApp, en nuestro grupo de comunidad de WhatsApp. Se van a la descripción y ahí encontrarán el link y ya, automáticamente se van para allá. El texto en sí ya no se vende, o sea, creo que ya no lo editan. Yo he intentado en dos épocas de mi vida distintas comprarlo, y ya no pues no, creo que ya no está como que a la venta. Entonces, pues sí, solamente está de manera electrónica, ¿no? Pero es parte de los libritos de los otros textos de Lacan, que son creo que dos o tres, donde viene la novela familiar del neurótico, está y otros textitos que todos son muy chiquitos, es un libro muy chiquitito, ¿no? Pero ahí lo van a poder leer, son literal 2 hojas. Creo que de hecho en el texto virtual es una, si no me equivoco, ¿no? Pero bueno, léanlo porque se va a requerir pues para el diálogo que se va a armar con Walter. A quienes vengan de manera presencial, pues nos va a encantar verlos acá. A los que no, pues los veremos también de manera virtual. Intenten no perderse, por favor, este seminario, porque es un seminario completito y la verdad es que nos va a dar todo un recorrido, o sea, sí está muy bien estructurado, ¿no? O sea, sí desde Freud, pero luego sí se va a poner un poco, como dice Ana, más arameo lacaniano, pero va a ser todo el recorrido poquito a poquito para que lleguemos a ello, ¿no? Entonces, hay que aprovecharlo, como no perdernos porque luego nos vamos por fragmentos, ¿no? Un fragmento dice un autor, un fragmento el otro y así, como que vamos juntándolo nosotros, pero la idea es que él nos haga todo el recorrido completito, ¿no? Pero se va a hablar mucho del juego, de la intervención, del analista, les digo, va a ser todo este recorrido constitutivo, ¿no? De un autor a otro. Entonces, no creo que vaya a tener desperdicio. Y pues bueno, muchas gracias por estar acá en este viernes. Que todos tengan un magnífico viernes, que todas sus fantasías se vean cumplidas. Y pues por acá nos vemos.